Okay, hello everybody. Be welcome to your English class for today. It's the first class for this year, 2024, and it's so nice to be with you for beginning your English class. Well, be welcome. Thank you for coming. Thank you for joining. Have a good one. Take care. Well, bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Vamos a ir iniciando, ¿verdad? Con la clase de inglés programada para el inicio el día de ahora. Algunos todavía están ingresando, ¿verdad? Voy a darles un tiempecito para que todos puedan ingresar. En lo que están ingresando, recordarles algunas normativas de convivencia, ¿verdad? Para aulas virtuales. Recordemos, tratemos en la medida de lo posible de tener silenciados sus micrófonos para que no haya mucha interferencia. Cuando sea necesario que ustedes participen o que interactuemos, pues ahí los encendemos y luego los volvemos a apagar. Por otra parte, traten de identificarse siempre con sus nombres, ¿verdad? En los nombres de usuario. Y porfa, ayúdenme con lo siguiente. Pónganle su apellido, porque no me va a quedar mucho tiempo como para estar pasando lista. Entonces, yo lo que estoy haciendo para no estar o sea, yo tengo que pasar lista porque tengo que dar cuenta de la asistencia, pero lo que suelo hacer es tomarle una captura de pantalla a la sala, ¿ve? Y eso me queda a mí como asistencia. Entonces, si usted solo me pone un nombre y hay un compañero que se llama igual, se me hace a veces difícil distinguir, bueno, ¿y cuál es cuál? ¿Ve? ¿A quién le pongo la asistencia? O si dejan el nombre del dispositivo en el que se están conectando, el nombre del teléfono, de la computadora, me ponen en esa situación. Bueno, yo en la lista no tengo un nombre de computadora, no tengo un nombre de teléfono, tengo nombre de personas, ¿ve? Entonces necesito ubicarme con quienes estoy en clase. Así que colabórenme con esas dos situaciones, ¿verdad? Recuerden que si apago sus micrófonos es porque estoy teniendo como mucha interferencia y mucho ruido ambiental, ¿verdad? Y eso da problema. Y en segundo lugar, tomar en cuenta el hecho de ponerle su nombre a su usuario, ¿verdad? Traten de editarlo ahí en Zoom para que yo fácilmente pueda después pasar el control de la asistencia. Bueno, fuera de eso, pues bienvenidos, ¿verdad? Estamos a las puertas de un nuevo año. Em, los inicios, como en el mes de January, nos abre la puerta a decir que tenemos nuevas esperanzas, new hopes, nuevos sueños, ¿verdad? Por cumplir. Siempre es un momento en el cual nos encontramos very motivated, muy motivados, ¿verdad? Quizás por ser el inicio de año. Lo importante será mantener esa motivación durante todo el año, ¿verdad? Y que no solo nos quede, como decimos en buen salvadoreño, la llamarada de Tusa, ¿verdad? Que solo es el principio y después se nos descarga todo, ¿verdad? O nos vamos por el camino que no es. Bueno, debemos tomar en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Y lo he estado explicando con la mayoría de grupos antes de ir a la clase en sí. Y es en cuanto a las competencias. En, digamos, en pedagogía, ¿verdad? Tenemos un discurso que se nos dice que trabajamos con lo que son el enfoque de competencias. Esto es, no es algo nuevo, ¿verdad? Ya tiene tiempos de estarse trabajando, incluso el mismo sistema educativo nuestro a nivel nacional, ¿verdad? Me refiero al sistema del MINED, nos dice que esto es lo que debemos de usar, el enfoque de competencias. El enfoque de competencias nos narra que hay tres tipos de competencias. Entonces, tenemos las competencias que les llamamos competencias cognitivas o cognitivas, las competencias procedimentales y las competencias actitudinales. Como docentes, se nos dice que en los estudiantes debemos desarrollar los tres tipos de competencias: cognitivas, procedimentales y actitudinales. En pocas palabras, las competencias cognitivas lo resumimos en el saber.
el now se dice, el now en inglés, el saber, el conocimiento. Es como la teoría, por así decirlo. Luego, lo procedimental, solemos decir, es el saber hacer, el know-how. O sea, en inglés, quizás la voy a poner en inglés, ¿verdad? Para que lo comprendamos mejor. Este es el now, el saber, es lo cognitivo. Lo procedimental, el saber hacer. Esto le decimos el know-how, el saber cómo. Es en inglés, el saber cómo, el saber hacer, know-how. Y lo actitudinal, que lo ponemos como el saber ser, el saber ser. En inglés sería el now to be o now be, se dice nada más a veces. Esto es el enfoque de competencias. Dentro de ESC Educación queremos trabajar con ustedes con este enfoque de competencias y por eso plantearlo desde comienzos del año. Cuando hablamos el inglés, el idioma en cuestión, to learn English, you want to learn English? Yes, that is going to be your answer. Yeah, I want to learn English. I want to know more and more English. Well, you have to know, well, you have to know, very, in the first part, to know, not how, but now how to be too, how to be. Bueno, lo cognitivo y lo procedimental lo vamos a trabajar en las clases, obviamente. A medida vayamos avanzando, vamos a ir viendo el saber, es decir, la parte teórica, el saber hacer, que en el caso del inglés es obviamente hablarlo, pronunciarlo, conversar. Pero al final, lo actitudinal quizás es lo que se nos vuelve más difícil como docentes. El componente actitudinal, muchos docentes dicen, ¿verdad?, que lo vamos a trabajar a través del modelaje. Y modelaje significa que si yo estoy temprano a la hora como docente, usted va a estar temprano a la hora. Va a imitar la puntualidad. Si yo le dejo una tarea y le digo, tiene que entregarla en tal día y yo la recibo ese día y no doy chance de recibirlo nunca más, pues se dice, ahí les estoy modelando responsabilidad de entregar las cosas en la fecha. Pero acá, en ESC Educación, trabajamos de una manera diferente en la parte actitudinal. Y es a través de The Bible, la Biblia. Tenemos 4 ejes en ESC Educación. Los idiomas, language, lo que son los business, los negocios, es decir, los diplomados relacionados al área del mundo de los negocios, lo que es la Technology Information o la tecnología de la información, pero hay un cuarto eje que es los valores cristianos. Entonces, al inicio de las clases vamos a estar siempre leyendo un versículo. Vamos a ir a Matthew 6:15 y esto es porque el año pasado comenzamos con Mateo 5 y hemos ido un versículo semanal, y no hemos avanzado gran cosa porque la verdad es que Matthew chapter 5 y Matthew chapter 6 son unos capítulos muy densos porque prácticamente es el sermón del monte que the Lord Jesus dio hace mucho tiempo, pero tiene mucho contenido. Hoy, ¿verdad? Esta semana que arrancamos, vamos a estar viendo Matthew 6:15, que es el que seguiría, ¿verdad? De acuerdo a la secuencia que hemos llevado, que viene, repito, del año pasado. Pero como estamos arrancando año, debemos de poner en contexto qué es esto, qué es lo que estamos haciendo. Leemos un versículo de la Biblia y aprendemos un valor. Ya habrán notado ahí de que hoy vamos a cambiar un poco la dinámica en cuanto a que solo es inglés, español. Los que llevan francés ya lo habrán visto en francés. Hay unos que están estudiando lo que es German y ya lo vimos en German. Y también lo que es el portugués, ¿verdad? O sea, hoy se agregan más idiomas. Esto es porque hemos abierto los grupos de esos otros idiomas que anteriormente se ofrecían, pero nada más en modalidad personalizada. Hoy tenemos grupos de lo que es Dutch y de lo que es portugués también. Pero esta es la clase de inglés, entonces nos vamos a centrar en el versículo en inglés, que es Matthew 6:15, que nos dice that if you don't forgive others their sins,
Your father will not forgive your sins. Vamos a leer una vez más. Matthew 6:15. But if you do not forgive others their sins, your father will not forgive your sins. Bueno, ¿por qué estudiar la Biblia? En primer lugar, vamos a aprender Christian values. En segundo lugar, no existe en el planeta un libro más estudiado que la Biblia. No lo veamos desde el punto de vista religioso, veámoslo desde el punto de vista literario. En literatura no hay ningún libro que se le compare a la Biblia. El que le sigue en términos, por ejemplo, de figuras literarias es el Quijote de la Mancha. Es, digamos, en cuanto a riqueza de escritura, el Quijote de la Mancha es el libro que queda en segundo lugar comparado con la Biblia. Pero más allá de eso, no existe otro libro más traducido a más idiomas en el mundo que la Biblia. Y no solo ahí, sino que, por ejemplo, en el inglés vamos a hallar cuando menos una veintena de traducciones de la Biblia o de versiones de la Biblia. La que acabamos de leer se llama New International Version o Nueva Versión Internacional, que solo es una de tantas. Hay algunos elementos que vamos a ir destacando. Por ejemplo, si lo comparamos con Reina Valera nos habla de hombres, nos habla de ofensas. La nueva versión internacional en inglés nos habla de others. O sea, si lo traducimos es, pero si tú no perdonas a otros, o a los otros, en este caso entendemos, bueno, los semejantes, los hombres, y dice sins es el otro término, que sins pues significa pecados. En el caso de Reina Valera nos habla de ofensas. El inglés es como más directa esta versión porque nos dice, si tú no le perdonas a otros sus pecados, your father, tu padre, y nótese que está en F mayúscula, está hablando del Padre Celestial, del Heavenly Father, will not forgive your sins, no perdonará tus pecados. Vamos a ir viendo el resto de la semana que otras versiones en inglés cambian este vocablo por cualquier otro vocablo que se refiera a un sinónimo o que quizás este no aparezca así como others, sino que se parezca más al español y nos diga men. El valor o la palabra que vamos a destacar para esta semana va a ser your father. Your father. Your es un pronombre posesivo para indicar lo que es tuyo, ¿verdad? Y cuando decimos father, pues ya sabemos que significa padre. Pero está con capitalized, es decir, inicial mayúscula. ¿Qué significa? Que se refiere a Dios mismo, al Padre Celestial, que en la Biblia lo vamos a encontrar como el Heavenly Father. Well, that's going to be all. Bueno, con eso terminamos la reflexión y ahora sí, vamos a lo que sería la clase del día de hoy. Vamos a comenzar con lo que es American English Pronunciation. For this part of the class, you are going to learn how to pronounce English in the correct way. That is going to be in the American style. Bueno, vamos a aprender a partir de hoy a utilizar las pronunciaciones del inglés americano. Estaría de más quizás meterme hoy a hablar de por qué americano y por qué no británico. Voy a dejarlo con el simple hecho de que El Salvador tiene más relación con los Estados Unidos que con cualquier otro país de habla inglesa. Entonces, esa debe ser como nuestro punto de anclaje para decir que, o nuestro punto pivote para decir que lo que debemos de aprender es American English. Ahora, tenemos algo ahí en pantalla. Y es que el topic for today is Introduction to English Spelling and English Sounds. That is going to be the topic for this week. Bueno, tenemos este tema, ¿verdad? Nos dice Introduction to English Spelling. Bien, antes de ir adelante, quiero hacer unas preguntas. Van encendiendo ahí sus micrófonos para participar. I'm going to make a question for you. What is spelling? ¿Qué entienden o qué piensan que significa spelling? ¿Qué es esta palabra? ¿Qué es este término? Deletrear. Deletrear. Ok, vamos a ver. Unos nos dicen deletrear. Escribir. Escribir, ok, pongamos escribir. Nice. ¿Algo otra idea? El hablar. Hablar. Bueno, pongámoslo a hablar. ¿Alguna idea adicional de qué es spelling? Ortografía.
Ok, thank you, Joel. Ok, excelente. Quedémonos hasta ahí. Bueno, voy a descartar dos de esas, porque una sí podría estar relacionada, la otra sí no va a estar relacionada. Y nos vamos a quedar con dos conceptos. Spelling en inglés es una palabra un tanto ambigua, porque por sí sola puede significar cualquiera de estas dos cosas que ustedes han dicho. Deletrear o la ortografía. Puede significar ambas cosas. De hecho, en el inglés a veces se habla, por ejemplo, del término spelling bee. Un spelling bee es como un concurso de deletreo. Es muy común, digamos, en escuelas norteamericanas hacer spelling bee, donde pasan a un estudiante y dice la palabra y la deletrea después. Incluso en muchas películas se miran los spelling bee. Ahí estamos hablando de deletreo. Pero otro concepto que está inmerso en un spelling, y en ese caso es el concepto con el que nos vamos a quedar de ahora en adelante para el curso, y es English Spelling. Cuando hablemos de English Spelling, nos referimos a la ortografía inglesa. Ahora, cuando hablamos de ortografía, claro está inmerso lo que es escribir bien, porque la ortografía de eso se trata, escribir correctamente las palabras. Entonces, cuando veamos spelling, quizás vamos a irnos olvidando un poco del deletreo y ahora en adelante nos vamos a quedar más con el término de la ortografía. Al fin y al cabo, el deletreo está inmerso en la ortografía. Porque ¿qué es deletrear? Deletrear es decir, letra a letra, cómo se escribe una palabra. Y en resumen, la escritura correcta de las palabras es lo que llamamos nosotros ortografía. Entonces, eso es lo primero. Tener claro que el English Spelling lo vamos a ver en términos de ortografía, la correcta escritura. Entonces, como dijeron por ahí, ¿verdad? Muy bien, vamos a asociar, miren, el spelling o el English Spelling a la habilidad del writing, es decir, de la escritura, del writing, de la escritura. Ahora, sigamos adelante y quizás voy a quitar esto para que nos centremos en la imagen que está ahí en este momento. El English Sounds, que es el otro término que vamos a tener acá, son los sonidos o el speaking, digamos, cómo se habla el idioma. Entonces tenemos por un lado la escritura y tenemos por el lado contrario el sonido. Esta imagen que parece sacada de un diccionario nos ilustra que esto que está acá para esta palabra es el English spelling, es su ortografía, es la forma en la que se debe de escribir letra por letra, de acuerdo al alfabeto tradicional. Mientras que el English sound es la pronunciation, que es esto que se encuentra acá, miren, inmerso, en donde vemos una letra que parece una I, ¿verdad? Pero parece como una I mayúscula. Vemos esta, miren que es como una N, pero tiene una colita. Vemos como la G, como la L, se repite otra vez esa como I mayúscula. Y luego está este símbolo, ¿verdad? Que es como una especie de S alargada, que es para representar el SH. Bueno, sin duda alguna, ahora vamos a comenzar, como el tema es Introduction to English Spelling and English Sound, debemos de hablar un poco acerca de lo que es el Spelling System for English. Ya definimos. Cuando hablemos de spelling de ahora en adelante, vamos a referirnos con el spelling a la ortografía, a la correcta escritura del idioma. En este caso, el inglés. Cuando nos refiramos a English Sounds, nos referimos a la correcta pronunciación del mismo. Bien, ya sabemos que el inglés es parecido al español, ya es bastante parecido en términos del alfabeto, pero resulta que la ortografía y el sonido, lo voy a plantear de esta manera. La ortografía y el sonido en el español es como un matrimonio, y es un matrimonio que se lleva bien. Es una pareja que está casada y que están felices casados, ¿ve? Son el uno para el otro. Es como cuando es el primer año de pareja, ¿verdad? De que es recién casados y todo es felicidad. Pero bien, en el inglés ocurre que la ortografía y el sonido se casaron, pero terminaron divorciándose. Terminaron
en un juzgado diciendo, miren, tenemos conflicto y tenemos problemas, incompatibilidades entre ella y yo, y no nos llevamos. Ese es el caso del inglés. Significa que la ortografía está divorciada de la pronunciación, del sonido. Son cosas que están completamente distantes y que, digámoslo de esa manera, ya están irremediablemente separados. No hay nada que los vaya a juntar en apariencia. Es allí donde el idioma inglés es diferente al español y es donde una persona que es nativo hablante del inglés, al igual que nosotros, tuvo dificultades para aprender ese idioma por esa dificultad. Ahora, hay algo importante que posiblemente ya lo conozcamos, pero debemos recordarlo, y es que, miren, el alfabeto en el inglés tiene 26 letters, tiene 26 letras, una menos, dos menos que el español, pero digamos que es igual. A nosotros en el español, pues se nos han enseñado 26 letras y 26 sonidos, incluyendo consonantes y vocales. Resulta que en el inglés vamos a encontrar de esas 26 cerca de 40 sonidos. Hay vocales que tienen dos sonidos, hay vocales que tienen tres sonidos, hay consonantes que tienen dos sonidos dependiendo de ciertas características que debemos de ir profundizando en ellas. Ahora, voy a traer una analogía y es un ejercicio que he estado haciendo con todos los grupos. Quizás no sea la mejor, pero es aproximada, ¿verdad? Para dar una idea de qué es lo que sucede con el español. A nosotros se nos ha enseñado un idioma que es limitado. El español es un idioma limitado en términos de qué? En términos de los sonidos. ¿Por qué? Porque son 26 letras, 26 sonidos. Por eso les digo, en el español, la ortografía y el sonido están casados y se llevan bien. Se nos enseñó a leer y a escribir con los silabarios, ¿verdad? Para algunos el silabario habrá sido motivo de trauma aquí cuando aprendieron a hablar, allá en primer grado posiblemente, ¿verdad? Para otros habrá sido un paseo de campo, ¿verdad? No habrá sido algo difícil. Pero para los que les sacó lágrimas, ¿verdad? O quizás sus papás los regañaban, les pegaban cuando no decían bien las cosas, recordarán que era tan fácil como saber A, E, I, O, U y los sonidos de las consonantes. La primera, la M, ¿ya? Y la M es entonces vas a decir ma, me, mi, mo, mu. Y la siguiente, la de papá, ¿ya? Pape, pipo, pu. Y así veíamos que cada consonante un sonido y solo le íbamos agregando los sonidos de las vocales. Nada complicado. Y luego el intercambio, ¿verdad? Cuando pasaba la vocal delante de la consonante, pero mantenían sus sonidos. Eso nos ha vuelto un tanto limitados. Y aquí es donde viene esta analogía que quiero hacer a las matemáticas. Pregunto, ¿cuáles son las cuatro operaciones básicas que se nos enseñan en matemáticas? La suma, la resta, la división y La multiplicación. multiplicación. Ok, excelente. Suma, resta, multiplicación y división. Pregunto, de esas, ¿cuál es la primera que se nos enseña? Suma. La La suma. suma, ¿Y cuál es la última? Multiplicación. división. La división, digamos. Bueno, por ahí andamos. ¿Qué les parecería si pudiésemos volver atrás, ¿verdad? En el tiempo, a cuando nos enseñaron eso allá en la primaria, y nos encontrásemos con un profesor de matemáticas que viene y lo primero que le enseña a usted es la división o la multiplicación, por así decirlo? ¿Cómo creen que se sentirían? Confundidos. Claro. ¿Confundidos? ¿Sentirían raro, dicen algunos? ¿Ok? Difícil. ¿Más complicado, más difícil? ¿Ok? Correcto. En un grupo anterior alguien dijo, eso sería imposible, me dijo alguien. Eso no podría ser, porque para aprender multiplicación y división, primero debo de saber los conceptos de la suma y la resta. Y le dije, bueno, muy buena observación. En términos matemáticos es muy buena observación. Pero como lo estamos comparando al idioma, lo que yo quiero rescatar de esa analogía es lo siguiente. Quienes han aprendido inglés, portugués, francés, alemán, cualquier otro idioma que no sea el español, han sido como ese profesor.
que les enseñó primero lo más difícil a sus estudiantes y no lo más fácil. Claro, en lo más difícil está inmerso lo más fácil, porque de hecho para aprender a la división es prácticamente como pensar en una resta inversa. La multiplicación también, ¿verdad? Es como una suma progresiva. Entonces, los conceptos están inmersos. Significa que si yo me voy a comparar el español es como comenzar con lo más fácil y de lo más fácil no llegar a lo difícil. O sea, quedarse en lo fácil, quedarse solo en sumar y nunca aprendí a hacer nada más. Eso es precisamente la fonética del español, solo es la suma y no nos enseña nada más. La fonética del inglés va más allá, va hasta la multiplicación, es más, va hasta la potenciación, si lo quieren ver así. Y no solo del inglés, del resto de idiomas. Ese es el lamentable legado que nos ha dejado la madre patria España, ya que nos dejó un idioma que es limitado de sonidos. Por eso es que a nosotros nos cuesta tanto entender el inglés y cualquier otro idioma, porque nuestra mente tiene aquí una barrera que no nos permite ver más allá. Si hubiésemos nacido en otro país, si esa hubiera sido la voluntad divina, hubiéramos nacido en un lugar donde se nos hubieran enseñado más sonidos. La mayoría de norteamericanos, me voy a concentrar en los estadounidenses, se les hace muy fácil aprender el español. ¿Por qué? Porque para ellos fueron de lo más difícil a lo más fácil. Nosotros vamos de lo fácil a lo difícil, ya que tiene cierta lógica, pero son dos formas diferentes de enseñanza, dos técnicas diferentes. Es decir, se supondría que si yo me meto a lo más difícil, lo más sencillo no me va a costar. Pero claro, si voy como progresivo, de lo más fácil a lo más difícil, pues puedo tener ese obstáculo de que como se va poniendo más difícil, siento que ya no puedo, que no doy el ancho. Son sistemas, repito, diferentes. Sistemas en los cuales uno dice, bueno, el problema del español es que se queda en lo fácil, en lo que es directo. 26 letras, 26 sonidos. Ahora nos toca meternos en el resto de sonidos del inglés. Para ello vamos a usar una herramienta que seguramente será ya conocida de muchos, que es el IPA, el Alfabeto Fonético Internacional. Miren, estaba con los grupos de portugués y de Dutch hace unas horas atrás y vi algo en común en todos los estudiantes que están en portugués, estamos estudiando idioma portugués y que están estudiando Dutch. Y es que la mayoría de ellos ya dominan el inglés. Y no solo eso, manejan el IPA. Entonces, en las clases nos hemos dado cuenta, en esa primera clase, que es, digamos, como para irlos conociendo, nos damos cuenta de que, de un fenómeno que se da en la mayoría de personas. En nuestra cabecita, en nuestro cerebro, tenemos una inteligencia, ¿verdad? Que Howard Gardner le denomina la inteligencia lingüística. Algunas personas nacen con ese don de que aprenden en un 2x3 los idiomas, no les cuesta. Dios les ha dado ese privilegio de aprender los idiomas con esa facilidad. Habemos otros que no. Y digo habemos porque yo me incluyo en ese grupo de personas que el idioma, adquirir un segundo, un tercero, un cuarto idioma, lo que sea, se vuelve complicado porque mi inteligencia lingüística es limitada. Podemos estar muchos en sintonía con lo mismo. Ahora, cuando uno aprende un segundo idioma y ese segundo idioma es el inglés, se viene que después en el cerebro se activa algo y eso lo han comprobado los científicos. Cuando, hay algo que se activa ahí en nuestra cabecita, en nuestras redes de neuronas, que ya aprendí inglés, ya sé español, ya sé inglés, hoy quiero aprender otra cosa. Y después de que hoy quiero otro, y hoy quiero otro. Y las personas se van así multiplicando en cuanto a los idiomas que pueden adquirir. Repito, algunos nacen con ese don, desde chiquitos ya traen eso, otros tienen que desarrollar o tenemos que desarrollar. Entonces, una herramienta para desarrollar
los idiomas es el alfabeto fonético internacional y tiene algunas ventajas, ¿verdad? El IPA. Y vamos a utilizar y vamos a hacer referencia a algunas cosas que posiblemente ya las manejemos, pero hoy las vamos a enfocar desde el punto de vista autodidáctico. El IPA es importante para nosotros porque nos puede ayudar a tener precisión en la pronunciación. ¿Qué significa ser precisos en la pronunciación? Significa utilizar el sonido adecuado. Eh, lo he mencionado en otras clases, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que la E es la E, E, E. Esa es la E nuestra. Pero resulta que para el resto de idiomas, el francés, el portugués, el alemán, el inglés, tienen dos E. La E cerrada, que es la del español, E, y la E abierta, E, E. Que esa existe en todos esos otros idiomas. Entonces, el IPA nos dice en qué palabras debemos hacer una E cerrada y en qué palabras debemos de hacer una E abierta. Es como un ejemplo de una pequeña vocal, pero claro, hay muchas más. Igual en el caso de las consonantes. Nos va a decir en qué momento en una palabra aparece una S vibrante y en qué momento es una S silbante. Son cosas o términos que debemos ir acostumbrándonos a manejarlo, porque resulta que en el español casi no se nos explicó eso. A lo mucho en la que se nos explicó de distinguir entre sus sonidos fue la letra R, que se nos decía, mira, esta es la R suave y esta es la R, la R fuerte. Pero de ahí en adelante ya no se nos hacía mucha distinción. Nos sirve también para corrección de errores. Los errores en pronunciación en hispanohablantes son porque le metemos la A, E, I, O, U a todo. Y hay más sonidos aparte de la A, E, I, O, U. Entonces, el IPA debe servirnos para corregir errores de pronunciación. Mejorar la comprensión auditiva. Miren, con el tiempo uno al ir estudiando, al ir escuchando más el inglés y saber cuáles son los sonidos, se da cuenta cuando hay errores. Les comentaba a los otros grupos que el día de ayer estuvimos departiendo con una amiga ahí que es guatemalteca y llegó un momento en el que se iba a referir a, estábamos hablando de varias cosas, pero habló de un vehículo. De ahí salió a la luz los famosos pickup. Cuando decimos pick up, así, que suena esa U como una A, que realmente es el sonido AU, pick up, de arriba, up, es el sonido propio. Pero ella, ¿verdad? Con su acento de allá, vino y dijo pick up. Mira, a mí me gusta tal pick up. Yo me quedé, ¿cómo? Y lo volvió a decir, ¿verdad? Y le dije, mira, no se dice así, tiene que decir pick up. Trata de corregirlo. Es una, hubiera estado mal en mí no decirle, mire, no lo diga como en español, porque no es una palabra del español, es una palabra del inglés. Esto es similar como un músico que sepa tocar muy bien la guitarra y de repente está otro cantante allí con una guitarra desafinada y el otro está dándole la guitarra desafinada. El que es músico va a decir, esto suena mal, esto no está correcto. Le va a decir, hey, mira, préstame la guitarra, te la voy a afinar. La va a dejar afinar, ahora sí tocala, ahora sí va a dar gusto. Lo mismo pasa con el inglés. Mejorar la comprensión auditiva no solo tiene que ver con el hecho de que yo escuche mejor, sino que también ayuda a que yo pueda decirle a otros, mire, esto no se dice así, dígalo de esta manera, esta es la forma correcta. Facilite la enseñanza-aprendizaje. Hablamos mucho en los salones de procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto es el 50-50. A mí me toca la enseñanza, a usted le toca el aprendizaje. Pero vamos a aprender a esto, miren, a autodirigirse. Esto es ser autodidactas. En la clase de mañana vamos a profundizar un poquito más en dos herramientas que algunos ya las conocerán, que es dictionary.com y tufonary.com. Pero para estas clases, estos trimestres que vamos a estar viendo, yo quiero pedirles que esto se vuelva como su herramienta, como por ejemplo, miren, para un albañil, lo que es un nivel o lo que vendría siendo una pala, ¿verdad? Es elemental. Para un arquitecto, andar con una cinta métrica es básico.
Para alguien que sea electricista, andar con un tester es elemental. Son herramientas que, ¿cómo va a trabajar alguien sin eso? Entonces, como estudiantes del idioma inglés, vamos a necesitar esas dos herramientas, ya sea que usted las accese desde una computer o que las accese desde your smartphone. No importa de dónde, lo importante es que las tenga. Y van a ver que en el material, que se los compartiré al terminar la clase, está el enlace a la webpage y está el enlace a la App Store, para que usted ya pueda ir descargando esas dos aplicaciones y las tenga de preferencia en su teléfono instaladas, porque es necesario que usted aprenda a ser autodidacta. Yo como su teacher estoy para darle instrucciones, para darle lineamientos, para explicarle cómo, pero llega un momento en el cual usted como estudiante debe saber aplicar esos conocimientos para cosas que se vengan nuevas. Hay muchas palabras, quizás de vocabulario técnico o de algún vocabulario muy especializado que no las veamos quizás en las clases, pero que usted va a saber utilizar una herramienta tecnológica para la correcta pronunciación, la correcta escritura de esas palabras. Por último, nos dice la superación de barreras lingüísticas. Este punto ya lo había dicho y ya lo había adelantado. Si usted aprende inglés, el inglés es un idioma que le va a permitir despegar en un montón de cosas. Entre ellas, aprender o despertar ese apetito por aprender otros idiomas. Cuando aprendemos a utilizar el IPA para el inglés, de la misma forma en que lo usamos para el inglés, se usa para cualquier otro idioma. Claro, se agregan quizás algunos símbolos, algunos sonidos que no son propios del inglés, que son los específicos de cada idioma. Pero si yo aprendo a leer el IPA para el inglés, va a ser bien fácil que lo utilice como una herramienta para cualquier idioma que se me ocurra a mí aprender. Y repito, para cualquier idioma. O sea, no es solo para el inglés, no es exclusivo del inglés. Sirve para cualquier tipo de idioma. Bueno, time is over. Se nos ha terminado el tiempo. Para la clase de mañana vamos a hablar de las herramientas tecnológicas de Dictionary.com y de Tufonary.com. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual vamos a ir viendo algunas variantes de la pronunciación norteamericana. For today, that's going to be all. Thank you for coming. Thank you for staying. May God bless you. I see you tomorrow. Goodbye. Bye, teacher. Bye, teacher. Teacher. Bye, teacher. Goodbye, teacher. everybody. Bye-bye. Thank you so much. Have a good one. Take care. Goodbye. Thank you. Have a good one. Take care.